Deténganse y escuchen, viajeros de la oscuridad, porque esta noche les contaré sobre el amor, ese sentimiento que los poetas llaman la fuerza más poderosa del universo. Pero lo que están a punto de descubrir no es un romance de frontera, no es una historia de pasión triunfante contra todo pronóstico. Les hablaré de un vaquero llamado Thomas Whitmore, que en 1879 cruzó una línea que nunca debió cruzar, que se enamoró de una mujer apache llamada Aiyana, una mujer que pertenecía a otro hombre según las leyes de su tribu, un amor prohibido que desató una maldición tan antigua que los propios ancianos apache temblaban al mencionarla. Thomas pensó que el amor era suficiente, que podía desafiar tradiciones milenarias, que podía robar a una mujer prometida a un guerrero y simplemente huir hacia el horizonte sin consecuencias. Estaba equivocado de maneras que ni en sus peores pesadillas pudo imaginar, porque cuando derramó la primera sangre defendiendo su amor prohibido, selló un pacto escrito no en papel sino en carne y espíritu, un pacto que lo perseguiría no solo en vida sino más allá de la tumba. Durante 2 años, Thomas y Aiyana intentaron escapar de lo que habían desatado, pero descubrieron que hay amores tan malditos que convierten el paraíso en infierno, que transforman cada momento de felicidad en semilla de tormento futuro. Esta es la historia de cómo el amor verdadero puede ser la maldición más terrible de todas, de cómo 2 almas se condenaron mutuamente en nombre de la pasión, y de por qué algunas reglas tribales existen, no por crueldad, sino para proteger a todos de fuerzas que el corazón no puede comprender, pero que la sangre recuerda. Prepárense para una tragedia romántica teñida de horror sobrenatural, donde cada beso robado tiene precio de sangre. Si las tragedias malditas del oeste encienden algo oscuro en tu alma, si el amor condenado te llama desde más allá de la tumba, únete a esta historia. Dale a me gusta, suscríbete a Leyendas Malditas del Oeste y activa la campanita. Thomas Whitmore llegó al territorio de Nuevo México en la primavera de 1877 como parte de una pequeña caravana de colonos que buscaban establecer un nuevo asentamiento cerca de lo que ahora es Silver City. Era un hombre joven de 24 años, rubio de ojos azules, hijo de granjeros de Kentucky que había heredado suficiente dinero después de la muerte de sus padres como para comprar un pedazo de tierra y empezar una vida nueva en el oeste. Era un hombre educado para los estándares de la frontera. Sabía leer y escribir, había estudiado algo de derecho antes de que la guerra civil interrumpiera su educación, y tenía esa combinación peligrosa de idealismo romántico e ignorancia práctica que caracterizaba a muchos colonos del este que venían al oeste con visiones de aventura, sin entender realmente la dureza de la vida fronteriza. Thomas estableció un pequeño rancho a unas 5 millas del asentamiento principal, suficientemente cerca para tener vecinos en caso de problemas, pero suficientemente lejos para mantener la privacidad que valoraba. Los primeros meses transcurrieron sin incidentes notables. Thomas aprendió rápidamente las habilidades necesarias para sobrevivir, cómo trabajar con ganado, cómo conservar agua en el clima árido, cómo defenderse de animales salvajes y ocasionales bandidos. El área tenía una población mixta de blancos, mexicanos y apaches mezcaleros que mantenían una paz tensa y frecuentemente violada. Los apaches de la región habían sido forzados a una reservación cercana años antes, pero muchos aún vivían de manera seminómada, moviéndose entre la reservación y sus tierras tradicionales, cazando y realizando ceremonias según las estaciones. Thomas tuvo sus primeros encuentros con apaches durante sus primeros 6 meses, generalmente grupos pequeños que pasaban por su tierra, intercambios que eran cautelosos pero no hostiles, un reconocimiento mutuo de presencia sin provocación. Fue en el otoño de 1877 cuando Thomas vio por primera vez a Aiyana. Ella había venido con un grupo de mujeres apache a recolectar nueces de piñón en un área que técnicamente estaba en la propiedad de Thomas, pero que los apaches habían usado para ese propósito durante generaciones. Thomas estaba reparando su cerca cuando las vio, un grupo de 5 o 6 mujeres trabajando entre los árboles de piñón, conversando en su lengua mientras llenaban cestas, y entre ellas estaba Aiyana, una joven de aproximadamente 20 años que Thomas después describiría en su diario como la mujer más hermosa que había visto en su vida. Tenía el cabello negro largo hasta la cintura, ojos oscuros que parecían contener profundidades infinitas y una gracia natural en sus movimientos que lo dejó completamente cautivado. Thomas se quedó observando desde la distancia, escondido detrás de un árbol como un adolescente tímido, incapaz de apartar la mirada.
Durante las siguientes semanas, Thomas inventó excusas para estar cerca de las áreas donde sabía que las mujeres apache venían a recolectar. No se acercaba directamente, simplemente se aseguraba de estar visible, trabajando en sus tareas, ocasionalmente saludando desde la distancia. Las mujeres lo ignoraban en su mayoría, acostumbradas a la presencia de colonos blancos y sabiendo que mantener la distancia era más seguro. Pero Thomas notó que Ayanna, en varias ocasiones, lo miraba de vuelta, y había algo en esos breves intercambios de miradas que lo hacía creer que tal vez, solo tal vez, su interés no era completamente unilateral. Después de casi un mes de estas observaciones distantes, Thomas finalmente reunió el coraje para acercarse. Trajo consigo regalos simples, tabaco, cuentas de vidrio, una manta de lana, cosas que había aprendido que los apaches valoraban, y se acercó al grupo con las manos visibles y expresión amistosa. Las mujeres mayores se mostraron desconfiadas, protegiéndose entre ellas y Ayanna, pero una de ellas que hablaba algo de español le preguntó qué quería. Thomas explicó en su español limitado que solo deseaba ser un buen vecino, que respetaba que usaran la tierra como siempre lo habían hecho, y que traía estos pequeños regalos como muestra de amistad. La mujer mayor tradujo a las demás, hubo una discusión breve en apache, y finalmente aceptaron los regalos con cortesía fría. Pero entonces Ayanna habló directamente a Thomas, en un inglés sorprendentemente claro aunque con acento, agradeciéndole por su amabilidad y diciéndole que era inusual encontrar un hombre blanco que respetara las costumbres antiguas de su gente. Esa fue la primera conversación entre ellos, breve y formal, pero suficiente para que Thomas sintiera que su corazón había sido completamente capturado. Durante los meses siguientes, Thomas y Ayanna desarrollaron una amistad cuidadosa que lentamente se transformó en algo más profundo. Ella venía sola ocasionalmente a recolectar hierbas medicinales cerca de su rancho, y él casualmente estaba allí para ofrecerle agua o compartir algo de comida. Conversaban en una mezcla de inglés, español y gestos, aprendiendo sobre sus mundos respectivos. Thomas le contaba sobre su vida en Kentucky, sobre sus padres fallecidos, sobre los libros que había leído y los sueños que tenía de construir algo significativo en el oeste. Ayanna compartía historias de su tribu, de las tradiciones que había aprendido de su abuela, de la belleza de vivir en armonía con la tierra en lugar de intentar conquistarla. Thomas estaba fascinado no solo por su belleza, sino por su inteligencia, su sabiduría sobre cosas que él nunca había considerado, su conexión profunda con el mundo natural que lo rodeaba pero que él apenas comprendía. Lo que Thomas no sabía, lo que Ayanna no le había contado en esos primeros meses idílicos, era que ella ya estaba prometida. En la cultura apache mezcalero, los matrimonios a menudo se arreglaban cuando las personas eran jóvenes, y Ayanna había sido prometida desde los 15 años a un guerrero llamado Kele, un hombre 10 años mayor que ella, respetado en la tribu por su valentía en batalla y su habilidad como cazador. Kele había pagado el precio de novia apropiado a la familia de Ayanna años atrás, y solo esperaban que ella cumpliera 18 años para formalizar la unión. Ese tiempo había llegado y pasado, pero Kele había estado ausente, participando en incursiones contra colonos mexicanos y soldados estadounidenses que habían invadido tierras sagradas. Ahora había regresado y estaba listo para reclamar a su prometida. Ayanna sabía esto. Sabía que su tiempo con Thomas era prestado, pero su corazón se había inclinado hacia el vaquero rubio de maneras que iban contra todo lo que su cultura le había enseñado. En la primavera de 1878, Ayanna finalmente le contó a Thomas sobre Kele. Lo hizo con lágrimas corriendo por su rostro, explicándole que según las leyes de su pueblo, ella le pertenecía a otro hombre, que no podían continuar viéndose, que lo que compartían, aunque real y profundo, estaba prohibido y podría traer consecuencias terribles no solo para ellos, sino para sus respectivas comunidades. Thomas, consumido por un amor que había crecido hasta dominar cada aspecto de su vida, se negó a aceptar esto. Con la arrogancia típica de los colonos blancos de la época, le dijo que las leyes apaches no tenían poder sobre ellos, que ella podía simplemente elegir estar con él, que huirían juntos si era necesario, que su amor era más importante que tradiciones antiguas. Le rogó que dejara a su tribu y se casara con él según las leyes estadounidenses, prometiéndole una vida donde serían libres para amarse sin restricciones. Ayanna estaba desgarrada entre dos mundos, entre el deber hacia su pueblo y sus tradiciones, y este amor profundo e inesperado que había encontrado con Thomas. Durante semanas luchó con esta decisión imposible, pero finalmente, en un momento de pasión y desesperación que ambos lamentarían para siempre, aceptó.
planearon su huida cuidadosamente. Thomas vendería su rancho, comprarían pasajes en una diligencia hacia California, comenzarían una nueva vida donde nadie conociera sus orígenes o las circunstancias de su unión. Fijaron la fecha para la noche de luna nueva a finales de mayo, cuando la oscuridad les daría cobertura, pero Kele, el guerrero prometido de Aiyana, había estado observando. Había notado los cambios en ella, la manera en que evitaba sus ojos cuando él hablaba de su futuro matrimonio, y había seguido sus movimientos hasta descubrir sus encuentros secretos con el vaquero blanco. La noche de la huida planeada, Thomas esperaba en su rancho con 2 caballos ensillados y sus posesiones empacadas. Aiyana llegaría después de la medianoche, cuando todos en su campamento estuvieran dormidos, pero quien llegó primero fue Kele, acompañado por 2 guerreros más. Confrontaron a Thomas con una furia contenida que era más aterradora que cualquier grito. Kele habló en inglés quebrado pero claro, diciéndole a Thomas que Aiyana era su prometida según leyes sagradas, que el precio de novia había sido pagado, que Thomas estaba robando lo que le pertenecía a otro hombre. Le dio a Thomas una opción: dejar ir a Aiyana y abandonar el territorio, o enfrentar las consecuencias de su transgresión. Thomas, joven y estúpido y desesperado, se negó. Dijo que Aiyana había elegido libremente estar con él, que ningún hombre poseía a una mujer, que no se iría sin ella. Lo que siguió fue una pelea que Thomas no había buscado pero que sellaría su destino. Kele atacó primero, no con arma mortal sino con sus manos, intentando golpear a Thomas hasta la sumisión. Thomas se defendió, y la pelea fue brutal y desesperada. Los 2 guerreros que acompañaban a Kele observaban sin interferir. Esto era un asunto de honor entre 2 hombres peleando por una mujer, y la costumbre dictaba que otros no debían involucrarse a menos que se usaran armas. Pero en el calor de la lucha, cuando Thomas estaba siendo dominado por el guerrero más experimentado, alcanzó su rifle que estaba apoyado cerca de la puerta. Kele vio el movimiento e intentó detenerlo, y en la confusión y el pánico, el rifle se disparó. La bala golpeó a Kele en el pecho, atravesando su corazón. El guerrero cayó instantáneamente, muerto antes de tocar el suelo. El silencio que siguió fue absoluto y terrible. Los 2 guerreros observadores miraron el cuerpo de su hermano caído, luego miraron a Thomas con una mezcla de furia y algo más profundo, algo parecido al horror. Uno de ellos habló en apache, palabras que Thomas no entendió, pero el tono era de advertencia grave. Entonces ambos guerreros recogieron el cuerpo de Kele y desaparecieron en la noche, dejando a Thomas solo, temblando, cubierto de sangre, mirando sus manos que acababan de matar a un hombre. Aiyana llegó 30 minutos después, encontrando a Thomas en estado de shock. Cuando le contó lo que había sucedido, el color drenó de su rostro. Le explicó con voz temblorosa que Thomas había hecho algo mucho peor que simplemente matar a un guerrero. Kele no era solo su prometido, era el hijo del Medicine Man más poderoso de su tribu, un hombre que conocía las maneras antiguas, las maldiciones que precedían incluso a los apaches, rituales de sangre que podían atar almas más allá de la muerte. Aiyana le dijo a Thomas que debían huir inmediatamente, no hacia California según el plan original, sino hacia cualquier lugar lo más lejos posible, porque lo que el padre de Kele haría ahora no era simplemente venganza física, sino algo mucho más oscuro. En la cultura apache, cuando alguien mataba al hijo de un Medicine Man, especialmente en circunstancias que involucraban amor y traición, existía un ritual antiguo que podía invocarse, una maldición de sangre que ataba al asesino y a la mujer, por quien se derramó la sangre en un ciclo de tormento que trascendía la vida y la muerte. Era llamado el pacto de sangre amarga en su lengua, y una vez invocado, no podía romperse, excepto por la muerte de ambas partes involucradas. Aiyana no estaba segura si su tribu realmente invocaría algo tan extremo. Estas prácticas se consideraban peligrosas incluso para aquellos que las realizaban, pero conociendo el amor del padre por Kele y la magnitud de la traición, temía lo peor. Thomas y Aiyana huyeron esa misma noche, no en diligencia como habían planeado, sino a caballo, llevando solo lo esencial. Cabalgaron hacia el este, luego hacia el norte, cambiando de dirección constantemente para confundir cualquier persecución. Durante las primeras semanas, parecía que habían escapado. Llegaron a Colorado, luego a Wyoming, estableciéndose finalmente en un pequeño pueblo minero llamado South Pass City, donde nadie los conocía y donde podrían comenzar de nuevo. Thomas encontró trabajo como empleado en una tienda general. Aiyana se presentaba como su esposa mexicana para evitar preguntas complicadas sobre una mujer apache casada con un blanco.
Por unos meses casi creyeron que habían dejado atrás el horror de aquella noche. Se casaron en una ceremonia simple ante un juez de paz, alquilaron una pequeña cabaña en las afueras del pueblo e intentaron construir la vida que habían soñado. Pero la maldición, si es que realmente había sido invocada, no los había olvidado. Comenzó con sueños. Tanto Thomas como Ayanna empezaron a tener las mismas pesadillas recurrentes donde Kelly aparecía, no como estaba en vida, sino como algo transformado por la muerte violenta y la maldición. En los sueños, perseguía a Thomas con una paciencia infinita, nunca corriendo, simplemente caminando siempre hacia él sin importar cuán lejos huyera. Y en esos sueños, Ayanna estaba atrapada también, incapaz de moverse, forzada a observar mientras Kelly se acercaba cada vez más. Despertaban simultáneamente, sudando y gritando, encontrando consuelo en los brazos del otro, pero sabiendo que los sueños estaban intensificándose, volviéndose más vívidos y más aterradores con cada noche que pasaba. Luego comenzaron los avistamientos. Thomas juraría haber visto a Kelly parado en esquinas oscuras del pueblo, observándolo con ojos que brillaban con luz no natural. Ayanna lo vería en las ventanas de su cabaña por la noche, su rostro presionado contra el vidrio, dejando marcas de sangre que desaparecían al amanecer. Otros en el pueblo comenzaron a notar cosas extrañas también. Huellas de pies descalzos apareciendo en el polvo alrededor de la cabaña de Thomas y Ayanna, huellas que no correspondían a ningún residente del pueblo. Un comerciante reportó haber visto a un hombre apache alto y cubierto de sangre merodeando cerca de la tienda donde Thomas trabajaba, pero cuando fue a investigar, no había nadie allí. Los animales reaccionaban extraño a la presencia de Thomas y Ayanna. Los perros aullaban cuando pasaban. Los caballos se agitaban nerviosamente, como si pudieran oler algo en ellos que los humanos no podían detectar. En el invierno de 1878, apenas 6 meses después de la muerte de Kelly, la situación empeoró dramáticamente. Thomas comenzó a experimentar lo que solo podía describir como posesiones temporales. Habría momentos donde perdería tiempo, despertando en lugares sin memoria de cómo había llegado allí. Durante estos episodios, según testigos, actuaba de manera extraña, hablando en apache que no sabía hablar, moviéndose con posturas y gestos que no eran suyos. Ayanna reconocía estos movimientos, eran los de Kelly, como si el espíritu del guerrero muerto estuviera intentando habitar el cuerpo del hombre que lo había matado. Los episodios duraban minutos al principio, luego horas, y Thomas comenzó a temer que eventualmente perdería el control permanentemente, que Kelly tomaría su cuerpo por completo y lo usaría para propósitos que Thomas no quería imaginar. Ayanna también sufría su propia forma de tormento. Comenzó a ver visiones del padre de Kelly, el Medicine Man, realizando rituales en su mente, como si pudiera observar lo que estaba sucediendo a 1000 millas de distancia. Veía el círculo de sangre, los huesos tallados con símbolos antiguos, el cántico que continuaba sin cesar día y noche, alimentado por el dolor de un padre que había perdido a su hijo. Entendía ahora con terrible claridad que la maldición era real, que no era superstición ni imaginación, sino una fuerza tangible que había sido desatada sobre ellos. Le explicó a Thomas que el pacto de sangre amarga funcionaba como un vínculo que gradualmente fusionaba las almas del asesino, la mujer y el asesinado en una trinidad de sufrimiento. Eventualmente los tres estarían tan entrelazados que no habría distinción entre víctima y victimario, todo sería dolor compartido eternamente. Thomas intentó buscar ayuda de todas las fuentes que pudo imaginar. Consultó con un sacerdote católico que realizó un exorcismo que no tuvo efecto alguno. Buscó a un Medicine Man Shoshone que vivía cerca del pueblo, quien después de escuchar su historia se negó a involucrarse, diciendo que lo que habían desatado estaba más allá de su poder para romper, que solo el que había lanzado la maldición podía deshacerla, y que eso solo sucedería si Thomas y Ayanna se entregaban voluntariamente a la justicia de la tribu apache. Desesperado, Thomas incluso escribió cartas a su familia en Kentucky, rogándoles que enviaran dinero para que pudieran ir más lejos, tal vez a Europa, pensando que el océano podría poner suficiente distancia entre ellos y la maldición. Pero las cartas nunca fueron respondidas. Su familia probablemente había escuchado sobre su unión con una mujer nativa y lo había desheredado. En la primavera de 1879, exactamente un año después de la muerte de Kelly, la maldición alcanzó su fase final. Thomas y Ayanna despertaron una mañana y descubrieron que podían sentir los pensamientos del otro, no como telepatía clara, sino como un susurro constante de emociones y fragmentos de conciencia. Pero peor aún, podían sentir una tercera presencia en sus mentes, Kelly, o lo que quedaba de él,
existiendo ahora en el espacio entre sus almas unidas. Era una violación íntima y constante. Nunca estaban realmente solos. Siempre había 3 en cada momento privado, 3 en cada conversación, 3 en cada abrazo. El amor que habían compartido, que había sido tan hermoso y puro al principio, ahora estaba contaminado por esta tercera presencia que los odiaba y sufría, y los hacía sufrir con su simple existencia. Ayanna comenzó a hablar de terminar sus propias vidas como la única escapatoria. Le explicó a Thomas que según las enseñanzas de su abuela, el pacto de sangre amarga solo tenía 2 finales posibles. Uno era que los malditos vivieran sus vidas naturales completas en constante tormento, y al morir, sus almas quedarían atadas juntas para siempre en algún lugar entre mundos, incapaces de encontrar paz, pero tampoco capaces de simplemente cesar de existir. El otro final era que eligieran terminar sus vidas simultáneamente, un pacto de muerte que al menos les daría la ilusión de control sobre su destino, aunque no les garantizara paz en el más allá. Thomas, aún aferrado a la esperanza de alguna solución que no involucrara muerte, se negó a considerar esto. Seguía buscando respuestas, seguía creyendo que el amor que compartían podía vencer incluso esta maldición horrible. Pero en mayo de 1879, 2 años después de su primer encuentro, Thomas finalmente entendió que Ayanna había tenido razón desde el principio. Una noche, durante otra posesión parcial, Thomas recuperó la conciencia para encontrarse parado sobre Ayanna con un cuchillo en la mano, a punto de herirla. Ella estaba despierta, mirándolo con ojos llenos de lágrimas pero sin miedo, como si hubiera estado esperando este momento. Thomas soltó el cuchillo horrorizado, pero ambos entendieron el mensaje, que él estaba ganando control y eventualmente usaría el cuerpo de Thomas para hacer daño a la mujer por quien todo este dolor había comenzado. No podían continuar así. No podían arriesgar que la maldición los hiciera lastimarse mutuamente físicamente, además del tormento mental y espiritual que ya soportaban. Esa noche, Thomas y Ayanna hablaron durante horas, revisando cada momento de su tiempo juntos, los buenos y los terribles. Se dijeron las cosas que necesitaban decirse. Se perdonaron mutuamente por haber sido tan tontos como para pensar que podían desafiar fuerzas mayores que ellos. Y llegaron a una decisión que ambos sabían era inevitable. No sería el pacto de muerte simultáneo que Ayanna había sugerido, porque Thomas todavía no podía reconciliar eso con sus creencias, pero acordaron separarse definitivamente, poner tanta distancia entre ellos como fuera posible, con la esperanza de que al romper el vínculo de amor físico entre ellos, tal vez la maldición se debilitaría. Sabían que probablemente no funcionaría, que sus almas ya estaban demasiado entrelazadas, pero era la última cosa que podían intentar antes de considerar opciones más finales. A la mañana siguiente, Ayanna dejó South Pass City sin decirle a Thomas hacia dónde iba. Le dejó una nota diciendo simplemente que lo amaba, que siempre lo amaría, pero que no podían estar juntos sin traer destrucción a sus propias vidas y potencialmente a otros. Thomas respetó su decisión aunque casi lo destruyó. Durante los siguientes meses, intentó construir una vida sin ella, pero el vínculo de la maldición permanecía. Aún podía sentirla, aún la escuchaba en sus sueños, y aún sentía la presencia de Kele acechando en las sombras de su mente. La separación no había roto nada, excepto sus corazones. En noviembre de 1879, Thomas recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció la escritura de Ayanna inmediatamente. La carta era breve y devastadora. Ayanna le contaba que había regresado a su tribu, que había confesado todo al padre de Kele, rogándole que levantara la maldición, que ella estaba dispuesta a aceptar cualquier castigo que él considerara apropiado. El Medicine Man le había dicho que era demasiado tarde para simplemente levantar la maldición, que las fuerzas invocadas no podían ser deshechas una vez que habían tomado tanto control. Pero le ofreció una alternativa. Si Thomas venía voluntariamente a la tribu, si se entregaba a la justicia apache por el asesinato de Kele, el Medicine Man realizaría un ritual diferente, uno que al menos permitiría que sus almas encontraran paz después de la muerte, en lugar de quedar atrapadas eternamente. Ayanna terminaba la carta diciéndole que ella ya había aceptado su propio castigo, que sería exiliada de la tribu y viviría sola en el desierto por el resto de sus días, pero que al menos su alma sería liberada al morir. Le rogaba a Thomas que considerara hacer lo mismo. Thomas leyó la carta 100 veces, luchando con la decisión más difícil de su vida. Parte de él, la parte orgullosa y terca que había causado todo este desastre, quería negarse, seguir huyendo,
Seguir buscando soluciones que no involucraran rendirse ante las leyes de un pueblo que no era el suyo. Pero había otra parte, más profunda y más sabia, que sabía que Ayana tenía razón, que había llegado el momento de aceptar las consecuencias de sus acciones, de dejar de huir y enfrentar lo que habían creado. Durante 3 días, Thomas no comió ni durmió, simplemente se sentó con esa carta, sintiendo a través del vínculo maldito la presencia de Ayana esperando su decisión. Finalmente, en la mañana del 4.º día, Thomas vendió sus pocas posesiones, compró un caballo y comenzó el viaje largo de regreso a Nuevo México. Le tomó 3 semanas llegar al territorio donde la tribu de Ayana acampaba estacionalmente. Se acercó a su campamento sin armas, con las manos levantadas, sabiendo que probablemente lo matarían al reconocerlo, pero aceptando ese destino. Los guerreros lo rodearon inmediatamente, algunos claramente queriendo matarlo en el acto por lo que había hecho, pero el Medicine Man, el padre de Kele, ordenó que lo trajeran ante él sin daño. El anciano miró a Thomas con ojos que habían llorado 1000 lágrimas, y Thomas vio en ese rostro arrugado no solo odio, sino también una comprensión terrible de lo que su propio ritual de maldición había creado. El Medicine Man le habló a Thomas a través de un intérprete, explicándole que apreciaba que hubiera venido voluntariamente, que demostraba al menos algo de honor en un hombre que había cometido actos deshonrosos. Le dijo que realizaría el ritual de liberación como había prometido a Ayana, pero que Thomas debía entender el precio. Thomas tendría que pasar 7 días en el desierto, solo, sin agua ni comida, mientras el Medicine Man realizaba los cánticos necesarios. Si sobrevivía los 7 días, su alma sería liberada de la maldición al morir, aunque su cuerpo moriría poco después del ritual debido al ayuno extremo. Si moría antes de completar los 7 días, quedaría atrapado en el pacto de sangre para siempre. Era una prueba de voluntad y resistencia, un último sufrimiento que debía soportar para ganar la posibilidad de paz eventual. Thomas aceptó sin dudar. Fue llevado a un lugar sagrado en el desierto, un círculo de piedras antiguas que precedían incluso a los apaches, donde el velo entre mundos era delgado. Lo dejaron allí al amanecer, y el Medicine Man comenzó su cántico continuo desde una distancia, un sonido que Thomas podría escuchar débilmente llevado por el viento del desierto. Los primeros 2 días fueron de sed y hambre terribles pero soportables. Al tercer día, Thomas comenzó a tener visiones. Veía a Kele acercándose, no hostil ahora sino confundido, como si el guerrero muerto tampoco supiera cómo había terminado atrapado en esta situación horrible. Veía a Ayana también, no físicamente presente, sino como una presencia espiritual, sosteniéndolo, dándole fuerza para continuar. Al 5.º día, Thomas estaba al borde de la muerte por deshidratación. Su lengua estaba hinchada, su piel agrietada y sangrando, su mente flotando entre conciencia y delirio. Pero en ese estado liminal, experimentó algo extraordinario. Los 3, Thomas, Ayana y Kele, estaban juntos en algún espacio que no era completamente físico ni completamente espiritual. Y por primera vez pudieron comunicarse realmente. Kele les habló, no con palabras sino con impresiones directas de pensamiento y emoción. Les mostró que él también había sido víctima, atrapado por la maldición de su propio padre, incapaz de encontrar el camino hacia el más allá, forzado a existir en este estado de tormento tanto como ellos. Les mostró que no los culpaba, o al menos no más de lo que se culpaba a sí mismo por haber reaccionado con violencia en lugar de simplemente dejar ir a una mujer que claramente no quería ser suya. En ese momento de comunión extraña, los 3 llegaron a una especie de paz, una aceptación de que todos habían sido tontos, que el amor y el honor y el orgullo los habían llevado a este lugar de sufrimiento mutuo, pero que ahora, finalmente, podían soltarse unos a otros. Thomas sintió el vínculo de la maldición aflojarse, no romperse completamente, pero debilitarse lo suficiente como para que pudiera respirar sin sentir ese peso constante en su pecho. Cuando despertó de la visión, era el amanecer del 7.º día. Había sobrevivido. El Medicine Man vino al círculo de piedras, acompañado por varios guerreros y por Ayana. Ella se veía tan frágil como Thomas se sentía. También había estado ayunando en solidaridad, también había estado en ese espacio entre mundos. Se miraron a través de la distancia, y en ese intercambio de miradas estaba todo: amor, dolor, perdón, despedida. El Medicine Man realizó el ritual final, cantando en voz alta mientras marcaba a Thomas y a Ayana con cenizas sagradas, cortando simbólicamente los hilos que los habían atado a Kele y entre ellos.
Cuando terminó, declaró que sus almas estaban liberadas de la maldición de sangre amarga, que cuando murieran podrían seguir sus respectivos caminos hacia el más allá sin estar atrapados en tormento eterno. Thomas fue llevado de regreso al campamento Apache, donde le dieron agua y algo de comida ligera, lo suficiente para estabilizarlo, pero no suficiente para revertir completamente el daño de 7 días sin sustento. El Medicine Man le explicó que su cuerpo estaba demasiado débil para recuperarse completamente, que le quedaban tal vez días, tal vez semanas de vida. Thomas aceptó esto con calma, sintiendo que había pagado su deuda, que había hecho lo correcto finalmente. Pasó sus últimos días en el campamento Apache, tratado no como prisionero, sino como alguien que había cumplido un castigo difícil con dignidad. Ayanna permanecía cerca, pero no demasiado cerca, respetando la distancia necesaria ahora que el vínculo maldito había sido cortado, pero asegurándose de que no muriera solo. Thomas Whitmore murió 9 días después del ritual, en la noche bajo las estrellas del desierto de Nuevo México. Ayanna estaba a su lado, sosteniendo su mano, cuando tomó su último aliento. Ella reportó después a los ancianos de la tribu que en el momento de su muerte, vio 2 formas de luz levantarse de su cuerpo, la de Thomas y sorprendentemente la de Kele, como si el espíritu del guerrero hubiera estado esperando dentro de Thomas todo este tiempo, esperando la liberación que el ritual finalmente proporcionó. Ambas formas de luz se miraron, hubo un momento de reconocimiento, tal vez de disculpa mutua, y luego ascendieron juntas hacia el cielo estrellado, finalmente libres. Ayanna vivió otros 40 años, cumpliendo su exilio solitario en el desierto como había prometido, convirtiéndose en una especie de ermitaña que ocasionalmente era visitada por miembros de su tribu buscando sabiduría sobre el amor, el sacrificio y las consecuencias de desafiar las leyes antiguas. Esta noche, viajeros de la oscuridad, les he contado la historia de Thomas Whitmore y Ayanna, un vaquero y una mujer apache que se enamoraron y sellaron su destino con sangre. Es una historia que nos recuerda que el amor, por más poderoso que sea, no existe en vacío, existe dentro de contextos culturales, dentro de sistemas de honor y obligación, dentro de fuerzas cósmicas que no siempre se doblan ante los deseos del corazón humano. Nos enseña que desafiar las leyes de otros, especialmente cuando esas leyes están respaldadas por poderes que no comprendemos, tiene costos que pueden ser más altos de lo que cualquier amor vale. Y nos muestra que a veces, la verdadera medida del amor no es estar dispuesto a morir juntos, sino estar dispuesto a aceptar separación, castigo e incluso muerte si eso significa que el objeto de tu amor puede eventualmente encontrar paz. Si alguna vez se encuentran enamorados de alguien cuya presencia en su vida requeriría romper juramentos sagrados, violar tradiciones antiguas o derramar sangre, deténganse y pregúntense si ese amor es bendición o maldición disfrazada. Porque como aprendieron Thomas y Ayanna de la manera más dolorosa, algunos amores son tan malditos que convierten cada momento de felicidad en semilla de tormento futuro, y el verdadero acto de amor podría ser tener el coraje de alejarse antes de que sangre inocente manche manos desesperadas. Hasta la próxima noche, y recuerden, no todo amor prohibido es romántico. Algunos son prohibidos porque las consecuencias de desafiar esa prohibición son literalmente peores que la muerte.